Mi nombre es Mariela Sofeifa Olivares, yo soy la jefe de prensa y comunicaciones de la Contraloría General de Costa Rica. Esta práctica se llama participación de las autoridades en la Asamblea Legislativa. Tiene una finalidad bastante sencilla. Por lo general, nuestros funcionarios se enteran del quehacer de alto nivel de las autoridades por la prensa, por terceros, por la agenda interna, de manera que siempre son un público que se entera como de segunda mano. Hace muchos años nos dimos cuenta que los funcionarios nuestros, que son de distintas ramas profesionales, no siempre manejaban los términos y las informaciones del resto de las unidades. ¿Cuál es el mejor ejemplo de eso? Cuando los abogados no saben qué hacen los auditores no saben qué hacen los contadores, pero la barrera mayor no era solamente que ellos no supieran entre ellos, es que cuando la autoridad superior se presentaba ante el órgano legislativo, casi todas las EPS, si no en su totalidad, son órganos auxiliares de los congresos. Estas autoridades van a esa autoridad a una audiencia, a una comparecencia, y llevan una cantidad de información que es fundamental que manejen los públicos internos. Pero típicamente se enteraban por lo que dijeron en la prensa, hasta por la agenda social interna de la institución. Entonces, en algún momento, hace varios años, se estima, sobre todo a propósito del monitoreo del entorno, de los análisis de los stakeholders, o sea, las partes interesadas, que una parte interesada prioritaria era el Estado, o sea, los funcionarios. Entonces se toma la decisión de cada vez que esa autoridad va a un público externo, a una parte interesada externa, se comunica a nivel interno con enlaces virtuales a esas reuniones, si están disponibles, casi siempre están disponibles, la presentación de PowerPoint o de precio o lo que fuera que esa autoridad vaya a exponer, y se les avisa en línea, o sea, en tiempo real. Esa autoridad está en una audiencia legislativa y de inmediato esa parte interesada que es interna, que típicamente no tendría por qué ser la primera a la que le informo, es la primera que puede seguir la audiencia en línea a nivel de audiovisual, va teniendo esa presentación que va exponiendo, lo que propicia varias cosas. Primero, una tremenda democratización de la información a nivel interno. Lo segundo, una profesionalización multilateral. Voy a conocer términos de otras áreas de mi propia institución. Y cumple con 3 principios de las ISAIS que son fundamentales. El primero es el acceso a información pública. No tienen que pedirme la información, se le da de parte de las autoridades superiores, esa parte de la agenda. Lo segundo, cumple con el principio de rendición de cuentas de las autoridades, no solamente al órgano legislativo, sino a sus funcionarios, que también son ciudadanos, que pagan sus impuestos, que pagan con esos impuestos nuestros salarios, de manera que los superiores le dan cuenta también a sus funcionarios de cuál es su actividad en la Asamblea Legislativa. Y la tercera es que es una práctica profundamente transparente. Si esa transparencia le sumas la oportunidad, o sea que ocurre simultáneamente a la realidad, estás propiciando un funcionariado tremendamente informado del quehacer político, en el mejor de los sentidos, política con P mayúscula, de las autoridades. Entonces, eso ha permitido que algunos funcionarios utilicen toda esta información para difundirla, viralizarla, dar clases en las universidades. Cuando les preguntan en sus hogares, vi que la Contralora dijo tal cosa, puede inmediatamente explicarle hasta a sus núcleos familiares, estudiantes en sus casas, qué fue lo que explicó. Y al tener estas presentaciones de la Contralora o el Subcontralor en la Asamblea Legislativa, un lenguaje mucho más comprensible, es un lenguaje mucho más cotidiano. Para exponer cosas técnicas se utiliza un lenguaje más cotidiano, permite que un montón de personas comprendan el quehacer de un órgano de control que típicamente tiene un lenguaje extremadamente técnico. Entonces, en la Asamblea Legislativa se cumple con lo que nos están solicitando, una audiencia de un tema fiscalizado, de un proyecto de ley, pero permite hacer un efecto dominó en otro montón de poblaciones que surgen a propósito de la lectura de que el stakeholder interno es tan o más relevante que el mismo envío a la prensa de ese material. Entonces, es una práctica que hace varios años adoptamos, requirió muy poca autorización interna porque se estimó casi de inicio que cumplía con ISAIS, que está ajustada a nuestra política de comunicación y que en nuestros mapeos permanentes de los stakeholders podía ser algo que colaborara con ese stakeholder que se llama el funcionariado, para que fuera incluso conociendo lo que hacen otras áreas, y además es transversal a toda la institución. Entonces, un guarda de seguridad, una persona de aseo puede conocer lo que conoce un gerente de área o el mismo funcionariado profesionalizado. Entonces nos parece que es una práctica que tiene muchos efectos dominó
positivos en el resto de la organización. En los resultados obtenidos tenemos un funcionariado perfectamente informado, donde sabe cuál es la agenda de la institución, donde tiene acceso a la información, se democratizan los puntos de vista técnicos de la institución porque todos lo conocen. Los 729 funcionarios tienen acceso a través de su correo, no se incurre en ningún costo adicional. ¿Por qué? Porque es con la planilla que trabaja la institución, en los tiempos laborales, se utiliza el correo institucional de manera que es accesible para toda la gente y se utilizan formatos en los que todo el mundo lo puede acceder y básicamente lo que comentaba en el capítulo anterior, que se rinden cuentas, hay transparencia, hay acceso a información pública. Entonces esos serían parte de los resultados obtenidos de funcionarios informados que pueden asesorar a terceros sobre las funciones de la institución, funcionarios integrados a los procesos legislativos. Los resultados son múltiples. Primero, un funcionariado totalmente informado de la actividad que los superiores desarrollan como entes auxiliares del Congreso. Eso nunca fue una cosa tan automática. Siempre fue algo que solicitaban o se hacía ocasionalmente. Al hacerlo de forma regular, como una práctica constante, ni siquiera tienen que preguntar. Ellos van a estar informados en línea, básicamente con un criterio absoluto de oportunidad. Lo segundo, permite democratizar la información. La información es poder y cuando un funcionario del más rango operativo sencillo, como una persona de aseo, conoce la que las autoridades hicieron en el Congreso, son personas empoderadas a nivel democrático, tienen una información que de ninguna otra manera habrían podido obtener. El tercero es que permite el aprendizaje. Las personas todas van a saber de las distintas materias que se ven en el Congreso y posiblemente no siempre están enterados de la cantidad de trabajo que lleva ir a una audiencia en el Congreso. Me parece que también permite acceso a información pública, que permite también un proceso de rendición de cuentas de los superiores de cuál es su agenda a nivel técnico, porque permite conocer qué van a decir al órgano legislativo y son grabadas de manera que además están disponibles de forma permanente. Son prácticas que no tienen costo adicional, entonces también en términos de economía las instituciones tienen ahorita restricciones fiscales muy grandes, entonces pensar en prácticas que requieran mucho dinero para hacerse, pues no me parece. Entonces un resultado es que es costo cero. Eso es un buen resultado en estos momentos de crisis fiscales en todos los países. Me parece que además permite una transparencia total. Los funcionarios, el 100% de los funcionarios saben dónde está la Contralora y el Subcontralor, ante quién está hablando, qué está diciendo. Y eso por principio es transparencia.